Real Madrid acaba de ganar el Clásico de buena forma, con autoridad, imponiéndose y vengándose de lo que había sido la anterior temporada, donde el Barcelona le ganó absolutamente todos los cruces en los que se enfrentaron, ya sean por la Liga o hasta incluso definiciones de partidos que desembocaban a un título, como la Supercopa Española, también como la Copa del Rey, y distintos escenarios en donde el Real Madrid era visiblemente inferior al equipo culé. Sin embargo, algunas salidas en ambos equipos, refuerzos, un cambio de entrenador en el lado del elenco madridista, como fue el desembarco de Xabi Alonso en lugar de Carleto Ancelotti, la llegada también de figuras como Franco Mastantuono y algún rearmado del plantel particular, daban lugar a que se asomaba un nuevo episodio para Real Madrid. Sin embargo, con 11 partidos jugados hasta el momento de Franco Mastantuono, desde que llegó al elenco madridista, más alguna que otra oportunidad que ha logrado sumar justamente en la Champions, terminaba dándose lugar a una especulación, terminaba dándose lugar a una expectativa que terminó chocando con la realidad. Algunos en el mundo madridista creían que Mastantuono iba a caer al Real Madrid para ser la figura del plantel con 18 años, así como lo es Lamine Yamal con la misma edad, siendo la estrella del Barcelona. Sabiendo que además la estrella del Madrid, que hoy es Kylian Mbappé, le saca casi una década de diferencia a Lamine Yamal, porque hoy Mbappé tiene 26 años, Yamal tiene 18 y esos 8 años de diferencia entre uno y el otro, que en idioma futbolero son 2 mundiales, más o menos el trazado que uno a veces utiliza en línea de tiempo como unidad de medida, son las referencias en mundiales, dan lugar a que la expectativa estaba puesta en Mastantuono, un chico de 18 que llegaba a competirle a una estrella también de 18 años. Sin embargo, me parece que hay que hacer una muy marcada diferencia entre Mastantuono y Lamine Yamal, que en algún punto le va a aliviar las cargas de la expectativa que está puesta en el joven azuleño. Y por otro lado, hay que marcar una realidad de lo que han sido estos 11 partidos de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid y lo que va a explicar el por qué hoy Xabi Alonso decidió no ponerlo en el Clásico que se jugó en el Bernabéu. Después de toda esa introducción, vamos a analizar el presente de Mastantuono, el presente del Real Madrid. Vamos a encontrar las respuestas a por qué hoy Mastantuono no jugó ante el Barcelona cuando fue titular y sumó importante cantidad de minutos en anteriores partidos y casualmente jugó media hora arrancando como suplente contra Atlético Madrid y hoy ni siquiera ingresó en lo que en teoría serían los 2 partidos más importantes por la Liga Española para el Real Madrid y los 2 rivales más fuertes con los que pelea la Liga Española. Primero, te invito a que dejes tu me gusta, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratuito, y que en los comentarios quiero que me dejes si para vos Franco Mastantuono va a llegar en esta temporada, que terminará en junio antes del Mundial de Selecciones de 2026 en Estados Unidos, México, Canadá. Quiero que en los comentarios me respondas si para vos Mastantuono en esta temporada se va a poder afianzar como la gran figura del Real Madrid. Vamos a ir analizando paso por paso lo que fue el momento en el que se anunció el fichaje de Mastantuono, la conferencia de prensa previa en la que habló de Messi estando en la casa del antagonista de toda la vida, como lo fue Real Madrid, y lo que fueron sus primeros pasos, más algunas palabras de Xabi Alonso. Quiero ir minuciosamente primero al partido de hoy, y después vamos a agarrar el DeLorean para pegar el salto en el tiempo y volver a la actualidad. Hoy Real Madrid llegaba como puntero de la Liga Española. El triunfo, mirando un poco más el diario del lunes, terminó dejándolo con una instancia considerable de puntos respecto a su escolta, que es justamente el Barcelona. Hoy es cómodo líder de la Liga Española, habiendo tenido un arranque también fenomenal, repleto de victorias, algún que otro empate en el medio, la derrota contra Atlético Madrid que le cortó ese envión inicial, pero con lo hecho en la Champions y hasta inclusive también con lo recabado hasta ahora en la Liga Española, daban lugar a un auspicioso arranque del Real Madrid que tenía mucho protagonismo de este muchacho,
que tenía mucho protagonismo, de un Mastantuono que sumó minutos, que logró convertir su primer gol contra el Levante en aquella incursión mano a mano, marcándole al Levante en el partido que Real Madrid le gana 4-1 por la sexta jornada de la Liga Española. Le podemos agregar que tuvo algunos momentos con ciertas dudas, amonestaciones, por ejemplo, como ante el Español, como ante el Atlético Madrid, por haber pateado esa pelota que recorría el mundo en una acción muy similar a un pelotazo que Messi le pega a una parcialidad de la hinchada del Real Madrid. Se hizo la comparativa, pero la reacción de Mastantuono fue hasta más desde un lado de impotencia que desde el enojo, y aquella amarilla también que sufrió ante Villarreal. Si nos vamos a la Champions, recordemos que Mastantuono jugó de titular contra el Olympique de Marsella, teniendo un grandísimo debut, generando chances de gol, generándose para él también chances de gol. Contra Kairat Almaty terminó dando una asistencia, y después contra la Juventus jugó nada más y nada menos que 6 minutos, que fue el último partido previo a este duelo. Ahora agarro el DeLorean y me voy más en el tiempo. Y me toca contarte y me toca recapitularte que Mastantuono en sus inicios en River no había tenido un comienzo tan favorecedor, no había tenido un comienzo tan alentador. Porque si uno recapitula, Mastantuono había tardado, si no me falla el cálculo, 7-8 partidos en anotar su primer gol con River. Fue en la Copa Argentina, en un partido contra Excursionistas, en un partido contra un rival menor. También vale destacar esa diferencia, pero ya Mastantuono empezaba a ser esa figura que está en boca de todos debido a los récords que iba rompiendo, siendo el jugador de River más joven en debutar en la primera de River, siendo el más joven en anotar un gol, siendo el más joven en anotar por la Copa Libertadores. Ya si nos vamos a inicios de este año, que igual vamos a poner una pausa antes de llegar a ese momento, siendo el más joven en anotar en un superclásico. Entonces ya Mastantuono iba generando una repercusión del tamaño tal que obviamente iba a llegar a las arcas del Real Madrid, o que por lo menos el eco iba a llegar al Real Madrid. Después, si el merengue lo quería comprar o no, que también estaba en la competencia junto a Paris Saint-Germain y el Chelsea, que se asomaban como grandes pretendientes, era otra cuestión. Pero la cuestión es que ya Mastantuono empezaba a generar expectativas, ya Mastantuono empezaba a mostrarse al mundo, empezaba a dar lugar a su apellido a nivel mundial, pero todavía sin tener una actuación sólida, ya sea en un título, que de hecho se fue de River habiendo ganado un título, aquel partido contra Estudiantes, que fue la última consagración de River que tenemos hasta el momento, porque desde que volvió Marcelo Gallardo no tuvo consagraciones River, no ganó ningún título, ganó el último con De Michelis, mismo técnico que lo hizo entrenar, que lo hizo debutar, y después de haber compilado buena cantidad de minutos junto a Claudio el Diablito Echeverri, Mastantuono terminó teniendo una imagen muy particular y emotiva en el último partido de Michelis, contra Sarmiento de Junín, en un tiro libre que Mastantuono clava en un ángulo para anotar el 1-0, y desde ahí en adelante ya se empezaba a hablar con mayor fuerza de Mastantuono que de Echeverri, que vale meterlo en la comparativa, más allá de que yo insisto, para mí no hay que compararlos, vale trazar la línea paralela en la carrera de ambos, porque Echeverri se dio a conocer con aquel 3-0 en el Mundial Sub-17 de 2023, en el 3-0 contra Brasil, anotando él los 3 goles, y Mastantuono jugó aquel partido. El tema es que Mastantuono siempre en esa camada fue suplente, lo cual no es menor porque a inicios de este 2025 también fue suplente en ese seleccionado argentino. Pero ya nos vamos a meter ahí porque vamos a hablar del Mundial Sub-20 de este año, vamos a hablar de por qué Real Madrid estuvo mal en no dejarlo ir y prefirió quedárselo, dándole escasos minutos en partidos importantes, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Para cerrar la primera etapa, para cerrar lo que ha sido la carrera de Mastantuono hasta el momento, Mastantuono se había posicionado con 16-17 años como un joven que prometía mucho, pero que no salía del mote de joven, que todavía no se había afianzado como la estrella de River. Habían otras figuras que tenían ese peso sobre sus hombros, otras figuras que se tenían que hacer cargos con goles, experiencias o compras millonarias que había hecho River para reforzar su plantel, y Mastantuono terminó ganándose el lugar debido a la poca exigencia y a la poca demanda de minutos que merecían los titulares. Y a partir de eso, Mastantuono y Echeverri se ganaron un lugar dentro del 11 titular.
llegamos a las semifinales de la Copa Libertadores después de haber tenido un inicio del torneo poco favorable para Franco Mastantuono, sabiendo que en la Copa de la Liga del año pasado no terminó siendo buena, hasta incluso no logró salir campeón. Si nos vamos al torneo largo, tampoco logró River levantar el título. Sin embargo, lo que termina quedando para la actualidad de Mastantuono, después de lo que fue el 2024, fue aquella serie con Mineiro, donde tanto Echeverri como Mastantuono jugaron 30 minutos en los 180 de la serie, porque la ida en Brasil decidió Gallardo no utilizarlos, se volvió con el 3-0 a jugar la definición en el Monumental y en la revancha esperó hasta el minuto 65, 60 y pico para meter a los dos juveniles que hasta el momento eran los que de alguna forma la hinchada los iba pidiendo para que tengan minutos. Y los tiró a la cancha en un contexto adverso donde destacó más Echeverri que Mastantuono. Mastantuono le costó encontrar su lugar, más allá de que fue influyente para el Millonario y le dio un lavado de cara, y River quedó eliminado. De alguna forma aquel partido terminó cerrando el 2024. De alguna forma era una especie de borrón y cuenta nueva, sabiendo que Echeverri se iba al Manchester City, sin saber que luego lo iban a dar a préstamo y sin saber que iba a tener pocos minutos. Mastantuono quedaba como la gran joya de River para inicios del 2025, y el arranque de 2025 fue letal para su carrera, porque si nos vamos al marco de las elecciones, que acá es donde se genera un quiebre, Mastantuono a principios de este año, jugando el Sudamericano con la selección argentina, no fue titular. No solamente que no fue titular, sino que ingresó en casi todos los partidos desde el banco de suplentes. En el único que donde fue titular fue ante Ecuador, en un 0-0 de un partido que tuvo muy poco brillo como para destacar jugadas y hacer un buen compilado de highlights al final del partido. De hecho, tuvo un tiro libre que pegó en el techo de la red y pocas acciones más de peligro en cuanto al seleccionado argentino, que empató aquel partido 0-0 con Ecuador. Pasó el Sudamericano, Argentina le gana en aquel Sudamericano, me faltó destacarlo, 6-0 a Brasil en el debut. En la revancha, en la liguilla, cuando ya clasificaron a la fase final, empata 1-1, pierde con Paraguay 3-2 en el último encuentro, y ahí Brasil se consagra campeón, más allá de que los dos obtienen el boleto al Mundial Sub-20 de este año junto a Paraguay, por ejemplo, y Colombia, otras de las selecciones de las 4 que llegaban justamente al Mundial. Chile ya estaba clasificada por ser anfitriona. River arranca su año deportivo sin Mastantuono, con falencias en goles en los primeros tiempos. Recordarán aquella extensa racha en la que River no hacía goles en los primeros 45 minutos. Vuelve Mastantuono, se hace un jugador influyente y llega el clásico con Boca. Que aquel partido, de alguna forma, a Mastantuono lo posicionó y le generó el recuerdo por el cual va a ser este 2025 justamente recordado por todo el fútbol argentino. El gol de tiro libre a Boca. Aquella actuación de Mastantuono abriendo el partido en una definición que terminó 2-1 a favor de River, aquel tiro libre, algunas acciones individuales y el triunfo en el Superclásico ya lo posicionaban a Mastantuono como una de las joyas pretendidas en todo el mundo. Y es necesario este repaso para entender cómo fue hasta ahora la experiencia que fue recabando Mastantuono para llegar a este Real Madrid y para hoy no sumar ni un solo minuto contra el Barcelona. Tuvo aquel pasaje en el torneo de apertura donde River queda eliminado contra Platense en semifinales. Pocos recuerdan que Platense abrió el partido y que Mastantuono generó un penal y empató el encuentro para que después quede eliminado en la tanda de penales. De hecho, desde los 12 pasos, Mastantuono termina también convirtiendo su tanto. Pero sin embargo, aquella eliminación le terminó pesando mucho a River, porque ya cosechaba varios meses sin títulos, exactamente un año. Hay que sumarle lo que había sido la derrota ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional, que quedó justamente como subcampeón debido a otra tanda de penales lapidaria. Llega el Mundial de Clubes, Mastantuono no tiene el desempeño esperado, de hecho ya se especulaba con la venta de Mastantuono al Real Madrid, se confirma la venta, River juega el Mundial de Clubes, queda eliminado en la fase de grupos. En el primer partido contra Urawa Red no tiene un desempeño abismal como el que había demostrado en aquel partido con Boca, que había quedado como antecedente sumamente importante y hasta incluso valioso para la retina de los hinchas y de todos los que siguen el mundo fútbol. Llega el partido contra Monterrey en un apático 0-0 en donde no hubo una figura. Creo que la figura la hicieron las hinchadas de cada lado tratando de darle color a un partido que estaba realmente en un gris inalterable.
Y por último llega el partido con Inter, en donde River sufre mucho, Mastantuono no logra destacar y se termina su temporada, se termina su paso por River. Al llegar al Real Madrid, para mí no es menor lo que es la conferencia de prensa de presentación de Mastantuono, donde ya empezábamos a hablar de un hombre de 17 años, un concepto que a mí me encanta, que hasta incluso después lo reforzó Xabi Alonso, ya empezaba a demostrar el carácter de un chico que no llegaba a Real Madrid a pasear, que no llegaba a Real Madrid para conocer Europa. Llegaba a Real Madrid después de que el merengue haya tenido una temporada en donde, te repaso algo, Mastantuono le hizo el gol a Boca y venía juntando buenos recuerdos porque a fines de 2024 también le ganó el Clásico en la Bombonera, después le gana el Clásico en el Monumental. En los dos partidos tuvo minutos Mastantuono, en el primero ingresó desde el banco de suplentes, en el segundo fue protagonista. Y si nos vamos a los clásicos de Real Madrid, el merengue tuvo una gran duda ante Barcelona, porque en el plano internacional le costó competir, quedando eliminado incluso de la Champions en una instancia realmente muy prematura para lo que se esperaba del merengue en aquella eliminación contra el Arsenal. En la Liga, Barcelona se le fue muy lejos y le costó recortarle distancias para poder alcanzarlo. En la Supercopa Española perdió contra el Barça, en la final de la Copa del Rey perdió contra el Barça, perdió los dos clásicos de la Liga y todo ese rejunte, todo ese combinado de escenarios daba lugar a hay que traer a alguien que gane clásicos, hay que traer a alguien que le cambie un poco el ambiente al vestuario, con un Jude Bellingham que sumaba pocos minutos, con un Mbappé que no estaba y no tenía los números que hoy empezó a cosechar a partir de esta temporada, con un Vinicius Junior que decayó mucho desde que perdió el Balón de Oro. Y a medida que se iban recabando esos escenarios, el Real Madrid necesitaba una figura imponente, necesitaba una figura que llegue al Clásico y le diga a Lamine Yamal: yo soy el nuevo rey de este deporte. Y la compra del Real Madrid de Franco Mastantuono fue con esa intención. Pero se olvidaron de un grandísimo detalle. Mastantuono es un chico de 18 años, o como le dice Xabi Alonso, es un hombre de 18 años que hoy pelea por el Golden Boy, mientras que Lamine Yamal viene de pelear por ser el Balón de Oro de la última temporada. Y peleó mano a mano con Ousmane Dembélé, que Dembélé, si nos vamos a títulos, tenía mucho más currículum para levantar el Balón de Oro, por la Champions, por la Liga y la Copa Francesa ganada, por ser finalista del Mundial de Clubes, por haber sido también campeón de la Supercopa de España, ganándole por penales al Tottenham. Después podemos hablar de la influencia de Dembélé, pero si íbamos al palmarés de la temporada, Dembélé tenía mucho más. Sin embargo, la expectativa se mantuvo vigente por el gran nivel futbolístico que había tenido Lamine Yamal. Y la compra de Mastantuono era para que un chico que había tardado varios partidos en hacer su primer gol contra Excursionistas y que tuvo un año en donde lo alimentó un gol contra Boca, le pelee a ese Balón de Oro el ser la figura de la Liga Española. Claramente es un escenario es un escenario muy irrealista, muy surreal. Entonces, en donde uno ya empieza a plantearlo a Mastantuono peleándole mano a mano por tener la misma edad con Lamine Yamal, lógicamente era una expectativa que no se iba a cumplir en el mundo merengue. Y ahí es donde creo que está la gran respuesta a por qué hoy no jugó Mastantuono. Porque hoy Mastantuono pelea por el Golden Boy, a quien ya vamos a repasar en la lista que te puse acá y que la habrás visto una y otra vez, mientras que Dembélé, Yamal y Mbappé pelean por el Balón de Oro. Y esos sí son los tres mejores jugadores del mundo. Ahora, para llegar a esa instancia, Mastantuono va a tener que atravesar un largo camino. Y me quiero quedar justamente con la imagen que están viendo, me quiero quedar con el Golden Boy de Tutto Sport, para que vean la diferencia de los competidores del Balón de Oro contra los competidores del Golden Boy, en donde incluso Mastantuono no parte como favorito para ganarlo. Porque si yo te muestro acá los que están: Pau Cubarsí, Desir Doué, campeón de la Champions con el Paris Saint-Germain, Denhausen, compañero de Mastantuono en el Real Madrid, Kenan Yildiz, Lewis Kelly, Warren Zaïre-Emery, Arda Güler, que para mí es otro pretendiente a ganarlo, Mastantuono, lo tenemos también a Nuari, lo tenemos a Jorrel Hato, hay muchas figuras, Estevao, inclusive acá de Chelsea, Lenny Yorio, hay muchas figuras que podrían ganar este Golden Boy, hasta incluso han hecho mucho mérito como para poder quedarse con el Golden Boy. Y Mastantuono, que todavía no tiene ganado este premio, que todavía no es uno de los mejores jugadores o no es el mejor jugador sub-20 que hay en el mundo, porque existe también un Lamine Yamal, se le dio la particularidad
y se le dio la encomienda de me tenés que salvar, tenés que ser mi Ronaldo, cuando Yamal ya tiene a su Messi, tratando de buscarle una comparativa muy absurda que para mí nunca más se va a volver a repetir. Pero sin embargo, tratando de rememorar esa competencia de titanes, Yamal, siendo ya la estrella de Barcelona, en Real Madrid le pedían a Mastantuono que sea la estrella. Y lógicamente un jugador de Sudamérica tiene su periodo de adaptación. Y queda demostrado con lo que fueron hasta ahora los partidos de Mastantuono en Real Madrid. Son 11 juegos en donde Mastantuono dio una asistencia en aquel partido que mencionábamos ante el Kairat Almaty por la Champions y anotó un gol contra el Levante en el triunfo 4-1 por la Liga Española. Todo esto en 11 partidos. Hoy Mastantuono tiene más tarjetas amarillas, también producto de que es un chico y que tiene que crecer y que necesita un periodo de adaptación a Europa y que todavía tiene que absorber cierta madurez. Hoy tiene más tarjetas amarillas que goles y asistencias combinadas. Y a lo que voy con este comentario no es una crítica para Mastantuono, sino que hay que aflojarle y sacarle la pata del acelerador a creer que Mastantuono inmediatamente va a tener un impacto significativo en Europa. Porque es muy difícil para las figuras sudamericanas llegar a un equipo enorme como Real Madrid y tener un impacto inmediato. A Vinicius Junior le costó una temporada adaptarse al Real Madrid cuando cada vez que pateaba el arco no necesitaba un arco del Bernabéu, necesitaba el arco del triunfo para poder hacer un gol, necesitaba un arco iris, Vinicius Junior, para poder meter un gol. Y hoy se le critica a Mastantuono no estar a la altura de Lamine Yamal, teniendo 11 partidos jugados en Europa, cuando Lamine Yamal ya pasó la barrera de los 100 partidos jugados en Barcelona nada más. Entonces, si vamos a la comparativa en uno y otro, si vamos a destacar los partidos de Yamal versus los de Mastantuono, también hay que ser justos. Y con ser justos me refiero al, si Mastantuono no iba a tener minutos contra el Barça, si Mastantuono iba a tener minutos en algunos partiditos de la Liga Española, de menor envergadura, de menor preponderancia, ¿por qué entonces no lo dejaron ir al Mundial Sub-20? Cuando ahí se iba a sentar como la figura de Argentina. Cuando capaz podría haber vuelto al Madrid con el campeonato del Mundial Sub-20 en la mano, más allá de lo que haya terminado en la final, que Marruecos le ganó bárbaro al seleccionado argentino, pero Mastantuono podría haber vuelto con muchísima más confianza, afianzando y recordando por qué el Real Madrid lo fue a buscar en 75 millones de euros y hasta incluso hoy posiblemente capaz hubiese sumado minutos en contra el Barcelona, porque estaríamos hablando de una figura que sería muy difícil de discutirle el que sume minutos. Sin embargo, prefirieron conservarlo, en algún punto lo expusieron a un Mastantuono que lógicamente tiene que jugar, pero lo pusieron en escenarios donde el chico todavía no estaba preparado por todo lo que había mostrado en el mundo Real Madrid, pero que sin embargo, en contraposición a todo lo que te acabo de desglosar, ahora más que nunca, ahora que el Real Madrid le ganó al Barcelona y ahora que ya tiene otra confianza y otro margen de puntos, ahora Mastantuono tiene que empezar a jugar más seguido. Porque Mastantuono no puede seguir quedando en el banco de suplentes debido a las cualidades que tiene. Porque la evolución que tuvo en un año, desde que repasamos, desde aquel gol a Excursionistas al que le hace de tiro libre a Boca, fue sumamente exponencial. Y es digna de una figura que valió 75 millones de euros, es digna de una figura que está dentro de los talentos más importantes que hay en el mundo, y para no cortarle esa proyección, Real Madrid necesita darle minutos. Y para darle minutos, Xabi Alonso va a tener que estar dispuesto a que algunos jugadores se enfaden, a que algunos jugadores le reprochen el no tener continuidad por darle minutos a un Mastantuono que no hace goles, pero esa apuesta al final del día le va a salir bien, porque Mastantuono ya demostró tener la técnica, el carácter sobre todas las cosas y la proyección para el día de mañana ser la figura de Real Madrid. ¿Me preguntás si hoy es la figura? No, claro que no. Y sería un error ponerle esa carga a Franco Mastantuono. ¿Puede serlo? Claro que sí. Y para que sea la figura del Real Madrid, ahí tenemos que entender que Mastantuono necesita seguir en este periodo de adaptación al fútbol europeo, y para que ese periodo se termine de completar, Mastantuono necesita jugar. Necesitan que le dejen patear los tiros libres, que él muy bien sabe ejecutar. Necesita que lo dejen gambetear, por más de que se equivoque, pero que tenga el atrevimiento de demostrar su personalidad, algo que en el último tiempo o en los últimos partidos, por una necesidad de ganar partidos, Xabi Alonso se lo cortó a Mastantuono. Por eso digo, para mí es una consecuencia el que hoy no haya tenido minutos. ¿Estoy de acuerdo? Para nada.
Para mí hoy Mastantuono tendría que haber jugado al menos 5 minutos, como lo puso el otro día contra las Juventus. Al menos 5 minutos. Como para que sea parte del resultado del partido. Podía haber ingresado en lugar de Brahim Díaz o de Rodrigo, por ejemplo. Pero si Mastantuono lo quieren afianzar como la gran figura del Real Madrid y quieren que sea ese referente que maquilló a un River que no jugaba nada y lo llevó a jugar unas semifinales del torneo local, cuando hoy, por ejemplo, quedó eliminado por penales con Independiente Rivadavia, cuando en el torneo local le cuesta, cuando en la Copa Libertadores no estuvo a la altura ante Palmeiras, que viene de comerse 3 goles en Quito. Si quieren a ese Mastantuono, le tienen que dar rodaje y tienen que estar dispuestos a sacrificar resultados para que a largo plazo Mastantuono le retribuya esa confianza con títulos. Espero que te haya gustado la reacción. Podés dejar tu pulgarcito para arriba, que es totalmente gratis. Podés dejar, obviamente, tu suscripción al canal si te gustan este tipo de análisis y videos, que también es totalmente gratuito. Y te espero en los comentarios, donde me gustaría que me refuerces la idea, después de escuchar todo este desglose. Para vos, ¿Mastantuono podrá afianzarse como la figura de Real Madrid al final de esta temporada, antes del Mundial de Selecciones? Te espero en los comentarios. En este canal vas a encontrar contenido de la selección, la liga y figuras argentinas como grandes protagonistas. Chau. Felicidades.